Pues muy buenos días a todos ustedes. Gracias por su puntualidad. Son las 10:03 de la mañana. Gracias por darse este tiempo y acompañarnos. Hoy abordaremos un tema sumamente interesante e importante sobre lo que son los precios de transferencia y cómo usarlos a tu favor. Muchos he escuchado sobre los precios de transferencia y los estudios, pero hay aún mucho desconocimiento para aquellas personas sobre cuándo estoy obligado a utilizar un estudio de precios de transferencia y si hay multas al respecto. Y si no estoy obligado, me conviene realizar un estudio de transferencia. Por ello, el tema lo hemos intitulado Precios de transferencia y usarlo a tu favor. Lejos de verlo como una obligación, verlo también como una herramienta a utilizar a nuestro favor. Y esto va específicamente orientado a aquellas personas o empresas que realizan actividades con filiales que se encuentran en el extranjero y que están dentro del mismo grupo, es decir, que están vinculadas o relacionadas. Esto no es exclusivo de México, ¿verdad? Hay estudios que realiza la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, mejor conocido como la OECD, que nos dan lineamientos al respecto. Esto es, bueno, pues entre otras finalidades, el evitar una competencia desleal y fiscalmente hablando, que se utilicen unos precios que estén en desventaja con lo que hay en el mercado real. Por ello, la autoridad utiliza y nos lleva a que utilicemos estos precios de transferencia. Pero ¿cómo, cuándo, quién se va a realizar? Bueno, pues para esto hemos invitado a el contador Germán Zúñiga, quien nos va a dar este tema. Él es el experto y déjenme lo presento. Igual a la contadora Dayanira, que es nuestra gerente en la sucursal de Querétaro. El contador Germán Zúñiga es contador público y auditor por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es especialista en evaluación de empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, conocido como el ITAM. Es presidente de la Comisión de Precios de Transferencia en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Presidente saliente en la Comisión de Precios de Transferencia en la región Centro y Occidente, también del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha colaborado activamente como expositor en relevantes temas de precios de transferencia en diferentes colegios de la República Mexicana, del Colegio de Contadores Públicos, y también expositor de temas de precios de transferencia en México, Estados Unidos y Sudamérica. Socio de precios de transferencia en IUCO y titular de la Comisión de Precios de Transferencia de la AFEQ. La contadora Dayanira es nuestra gerente en la sucursal de Querétaro. Cuenta con más de 21 años de experiencia en el área fiscal, contable y administrativa, trabajando con empresas nacionales e internacionales de diversos sectores. Cuenta con una amplia experiencia en planeación fiscal, cumplimiento de obligaciones tributarias y optimización de procesos administrativos para empresas pequeñas, medianas y grandes. Actualmente se desempeña como gerente contable y administrativo, participando activamente en la toma de decisiones estratégicas y en la supervisión de operaciones contables y fiscales. Pues sin mayor preámbulo, les cedo el micrófono. Todos sean bienvenidos y pongan mucha atención, tomen notas y pues nos va a ir indicando nuestro expositor en qué momento pueden intervenir con sus preguntas y yo quedo al tanto aquí del seguimiento. Gracias, buenos días y adelante, contador. Muchas gracias, Luz, muchas gracias por la invitación, gracias a contador Rodolfo por la invitación, a Dayanira, a todo el equipo, a todas las oficinas que nos integran en la parte de la oficina de Tampico, de Monterrey, de Querétaro. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a entrar directamente al tema, platicar un poquito de cómo interpretar el tema del estudio de precios de transferencia y cómo utilizarlo en favor de nosotros como contribuyentes. ¿Qué aspectos tenemos que tener como cuidado para evitar posibles riesgos, ¿no? Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? El estudio de precios de transferencia. ¿Para quién le sirve y quién es normalmente quien lo puede utilizar? El empresario para utilizarlo en algunas tomas de decisiones en la realización de algunas transacciones intercompañías, el contador de la empresa para dar cumplimiento y validación de que la información reportada está correcta y a valores de mercado de acuerdo como lo establece la legislación fiscal, y bueno, para efectos de dar cumplimiento ante la autoridad fiscal,
por parte de los asesores o auditores de la empresa, ¿no? Eh, Aquí es muy importante definir qué se considera la definición como partes relacionadas. Se consideran partes relacionadas quien participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital y por un mismo grupo de personas o cuando exista vinculación aduanera. Es decir, eh, pueden ser partes relacionadas no solamente por tema de relación en el tema de capital, sino también puede ser por un tema de control o por un tema de vinculación de acuerdo a lo que establezca la legislación aduanera. ¿Qué nos dice la legislación aduanera? Es que, bueno, incluso quien sea de la misma familia puede ser considerado parte relacionada. Por lo que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se da la situación en que no se relacionan todas las operaciones con todas las partes relacionadas. ¿Qué necesito saber en relación al estudio de precios de transferencia? Bueno, pues es importante tener algunos conocimientos básicos de dónde se encuentra la normativa en materia de precios de transferencia dentro de la ley del impuesto a la renta, principalmente. Tener a la vista o a la revisión, ya cuando voy a ver un estudio de precios de transferencia, tanto que el estudio cuente con toda la información documental, incluyendo sus anexos, que son información que permite cerciorarnos de que cuenta con todo lo que nos solicita la autoridad fiscal. Algo muy importante que quiero hacer mucho hincapié en esto es necesario verificar que se incluyan todas las operaciones con todas las partes relacionadas. Esto es un error muy común, ya que algunas veces algunos de los socios accionistas, ya sea incluso por desconocimiento o por algún temor, no quieren ser presentadas todas las operaciones o con todas las partes relacionadas. Aquí yo les digo, no hay que por qué tener algún miedo de no relacionar alguna transacción con alguna parte relacionada. Hay que relacionarlos, es lo que debe de ser, y bueno, hay que documentarlo como lo establece la ley, ¿no? También validar que las transacciones incluidas en el estudio contengan toda la documentación que permita al contribuyente dar la certeza suficiente de que las transacciones cumplen con toda la documentación que nos exige la ley y con esto mitigar cualquier tipo de riesgo en esta materia. Perdón, y hace rato no lo comenté, si alguien de nuestros invitados o alguien del equipo quiere hacer alguna participación, por favor, siéntanse libres de interrumpirme, con todo gusto, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué hay que tener mucho cuidado? Detectar durante la realización del estudio de prueba de transferencia si es necesario realizar algún ajuste en esta materia por alguna transacción, ¿sí? Hay que ver si de alguna transacción se encontró fuera de rango y es necesario hacer algún ajuste de precio. Verificar también que las cifras reportadas en el estudio de periodos de transferencia tengan coincidencia con la demás información que le presentamos al SAT. Es decir, en el anexo 9, en el dictamen fiscal, en la declaración anual. No olvidemos que la declaración anual, y aquí nos pueden ayudar tanto Luz como Daya, en el tema de la información que se presenta, nos pide el desglose de las operaciones con partes relacionadas como con terceros nacionales y extranjeros. Quiero hacer una pausa aquí porque creo que tenemos una pregunta. Dice, si un accionista presta servicios de arrendamiento y cobra préstamos, es decir, intereses sobre estos, a su vez, cobra asimilados, estos últimos también se deben de ser incluidos en el estudio. La contadora Rosalina Barbosa nos hace esta pregunta. Quiero responderla de una vez. Es correcto, incluso las operaciones de asimilados que menciona sí se deben de incluir. Esta pregunta es muy interesante porque nos lo preguntan frecuentemente. ¿Qué es lo que debo de incluir en el estudio de pruebas de transferencia? Y la respuesta es todas aquellas transacciones que hayan sido o un ingreso acumulable o una deducción autorizada para el contribuyente. Y sobre la pregunta que nos hace la contadora, nos dice, e incluso a su vez, cuando cobra asimilados, es correcto, hay que incluir esta transacción dentro del análisis del estudio de precios de transferencia. Bueno, aquí les dejo una liga y lo que buscamos es que el material que les estamos presentando también les sirva como para compartírselos
viene la liga dentro de la presentación con el material que incluye la relación del conocimiento técnico. O sea, aquí les incluimos el material y los fundamentos técnicos de cada una de esta documentación que involucra el tema de precios de transferencia, para que en un futuro, si ustedes quieren o tienen alguna duda, pueden tomar esta presentación y pueden incluso ver los fundamentos que se establecen en los diferentes ordenamientos en materia de precios de transferencia. Toda nota converge en 3 puntos, ¿no? Hay que determinar en lo con lo que conlleva el estudio, tiene 3 puntos muy importantes, que es determinar que la transacción se encuentra sí o no dentro de valores de mercado. Es un punto muy importante. La autoridad nos exige que debamos de soportar o determinar y comprobar que dicha transacción se pactó como con un tercero independiente en una operación similar. Entonces, para esto la misma ley nos permite y nos obliga al cumplimiento mediante la aplicación de ciertos métodos de evaluación que nos establece la misma ley en su artículo 180. Y por último, como otro de los pilares importantes que converge en la documentación en materia de transferencia, es recabar aquella documentación comprobatoria que va a ser la preparación del estudio de pruebas de transferencia y sus anexos. Bueno, ¿qué información normalmente requiere un estudio de pruebas de transferencia? Entre la información básica que requiere un estudio de prueba de transferencia, entre muchas otras más, es el nombre, denominación, razón social, domicilio, residencia y documentación que vincule que es una parte relacionada, ¿sí? Esa es de las principales. También nos pide cierta información por cada tipo de transacción, en donde nos dice que relacionemos las funciones y actividades involucradas, los riesgos y activos utilizados, los activos utilizados y los riesgos asumidos en esa transacción por cada parte relacionada. Por otra parte, nos pide que incluyamos dentro de esta documentación el monto de cada transacción con cada parte relacionada, el monto sin IVA y, bueno, algunos aspectos relevantes como son las circunstancias económicas, los riesgos de negocios, información que le permita a la autoridad cerciorarse de que la comparabilidad entre la información de la entidad analizada, de la empresa analizada por la que se está haciendo el estudio, y las compañías comparables son razonablemente similares, ¿sí? Como lo platicábamos, hay que seleccionar un método en materia de precios de transferencia, y este método de acuerdo a la selección, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Algo que nos marca la ley es la prevalencia de los métodos. ¿Qué es la prelación de los métodos? ¿Qué es esta prelación de los métodos? La ley del impuesto sobre la renta nos señala que existe un método el cual debo de intentar utilizar de manera preliminar o de manera inicial, que es el método de precio comparable no controlado. ¿Este método en qué consiste? Consiste en la aplicación de comparar si yo le vendí un mismo producto en las mismas condiciones a una parte relacionada y a un tercero, si el precio es el mismo o es idéntico, podríamos determinarle y comprobarle a la autoridad fiscal que el precio al que le vendí a mi parte relacionada, derivado que la comparación me permite demostrar que es el mismo precio que le vendí a un tercero, bueno, pues encuentra valores de mercado. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer con lo que hemos visto. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, con toda confianza. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los métodos que existen en materia de precios de transferencia? El método de precio comparable no controlado, el método de costo adicionado, el método de precio de reventa, el método residual de partición de utilidades y el método transaccional de utilidad de operación. Aquí, como recomendación, el método más utilizado es este método, el método de precio, el de transaccional de utilidad de operación, ¿sí? Entonces, este es el método que normalmente la autoridad
utiliza mucho o acepta mucho ante una revisión por parte del SAT. Caray, a ver, creo que ya. Ahí, permítanme. Listo. Y aquí les pongo, les incluyo. Ahora, ¿cómo le borro aquí la línea? Bueno, ahí se ve medio. Es lo malo de no, de no saber tanto la tecnología, pero bueno, esta es una comparación de los métodos y la abreviación que ustedes van a poder encontrar en un documento de un análisis de precios de transferencia. Tenemos al método de precio comparable no controlado, que puede ser encontrado en su terminología coloquial como PC o COP, el método de precio de reventa, que lo pueden encontrar como PR o RP, el método de costo adicionado como CA o CP, el método de partición de utilidades como PU o PS y el método residual de partición de utilidades como RPU o RPS. Y por último, el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, que es el que comentábamos, que se utiliza en la mayoría de los casos. Ahora, para efectos didácticos y para efectos de una explicación, ejemplifico cuáles son eh, eh, los métodos que normalmente se utilizan para los diferentes conceptos de transacciones. Esto no es una premisa como tal fija, sin embargo es una razonabilidad en donde la experiencia me ha marcado que son los casos que se llegan a utilizar. En el caso de operaciones de regalías y de comisiones y de intereses, normalmente es el precio comparable no controlado. En el caso de bienes y servicios, normalmente también es el precio comparable no controlado, el método de precio comparable no controlado. En el caso de operaciones de distribución o de comercialización, el precio de reventa o el método de precios de márgenes transaccionales de utilidad de operación. En el caso de manufactura y de prestación de servicios, también en el tema de costo adicionado y de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Ahora, ¿cómo determino el valor de mercado? ¿Cómo es que yo voy a determinar como especialista el tema de valores de mercado? No sé si alguna vez durante la preparatoria, la universidad normalmente era la prepa en la universidad, les tocó escuchar acerca de lo que es la determinación del rango intercuartil, de lo que era la famosa campana de Gauss. La campana de Gauss nos permitía establecer una serie de observaciones mediante una búsqueda y esas observaciones se determinaban dentro de un rango intercuartílico. Ese rango intercuartílico, de alguna forma, nos permitía con las observaciones ver cuáles estaban dentro del cuartil más bajo y dentro del cuartil más alto, y dentro de la muestra eliminaba esos más altos y más bajos y dejaba un rango que iba del primer cuartil a el tercer cuartil con una mediana del rango. ¿Sí? Aquí está. Entonces, dentro de este rango se encontraban el número de observaciones y esas observaciones, bueno, pues obviamente nos permitían ver dentro de qué rango oscilaba y eso es lo que la autoridad ahora nos permite. Buscar compañías comparables con su información financiera, determinar qué márgenes de utilidad obtienen y con base a esos márgenes de utilidad, ver si con la construcción de esa información, determinar un rango y ver si esos rangos se encuentran a valores de mercado. ¿Cómo lo hago? Normalmente tomo los márgenes que nos determinan las comparables y decimos, bueno, pues el rango va de 3 a 6% y mi margen de utilidad está entre un 4.5. Bueno, pues ya valoramos que eso se encuentra dentro del rango de valores de mercado y la autoridad podría aceptar este rango como un sustento de valor de que la transacción se encuentra a valores de mercado. No sé si tengan algún comentario hasta aquí. Ninguno. Dayan. Germán, Sí, sí, adelante. Germán, tengo una pregunta. Sí, dime, Dayan. Si se tiene una holding creada por empresas al 100% mexicanas, entre ellas se presentan servicios, ¿se tiene que hacer el estudio de precios y transferencias? Claro que sí.
Sí, 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 sí. De hecho, no existe ya una diferencia como tal, Daya, en donde la autoridad separe la obligación para hacer el estudio de precios de transferencia de operaciones entre partes relacionadas nacionales y extranjeros. O sea, ya eh, la autoridad no discrimina eso. Entonces, eso es una pregunta muy común, ¿no, Daya? Que nos han llegado a hacer los contribuyentes recientemente, ¿no? ¿Te han comentado a ti algo con respecto a eso? Sí, 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 muchas veces y lo hemos ¿Qué- visto tú y yo. por ejemplo, ¿cuál han sido tus experiencias en base a eso, Daya? O sea, ¿qué es lo que te han comentado? Eh, Existe mucha incertidumbre entre los mismos clientes, realmente no están muy empapados del tema y en otras ocasiones realmente también los clientes no saben el riesgo que pueden correr en no presentarlo también, ¿no? Como que mismo ayer lo vimos, ayer o antier, ¿no? Con una empresa, ¿no? Que existe desconocimiento sobre todo, ¿no? Piensan que solamente es nada más presentar o no presentar, o piensan que realmente no es un riesgo, ¿no? Así es. Y principalmente aquí hablando de los riesgos, un poco platicando con ustedes, es los riesgos que radica el no presentar la documentación en materia de precios de transferencia. Eh, no solo radica en la multa realmente es muy baja. La multa por no preparar el estudio va entre 200 y 300,000 pesos, o sea, realmente es poco la multa. El problema existe en que al no preparar esta documentación de pruebas de transferencia, es decir, al no hacer el estudio de pruebas de transferencia y no presentar la declaración informativa correspondiente, el contribuyente no solo se hace acreedor a la multa, Daya, sino también se hace acreedor a la posibilidad de que las transacciones con sus partes Ya no relacionadas decirles. sean no deducibles. Y eso sabemos que es un riesgo muy, muy alto. Entonces, pues es algo que el contribuyente muchas veces no sopesa. En la actualidad, la autoridad fiscal está haciendo revisiones muy incisivas en donde se da cuenta que no tiene esta información y pues prácticamente con la mano en la cintura está echando para atrás estas deducciones. Sí. Entonces, Sí es. tenemos que tener cuidado en esas cosas. Digo, no, no sé si más adelante sería bueno recomendar qué tipo de indicadores pudiéramos estar monitoreando dentro de las empresas. ¿Mm? Sí. Mira, algo muy importante que debemos de monitorear es principalmente el tema del cumplimiento. Es decir, eh, muchas de las sesiones que hemos tenido incluso aquí en Maya con los clientes, me dicen, bueno, pero es que, ¿por qué lo voy a hacer el estudio si yo hago mis transacciones a valores de mercado? Lo que la ley exige no es solamente que las transacciones se hagan a valores de mercado, sino es obligatorio obtener y conservar la documentación comprobatoria que demuestre que dichas transacciones se llevan a valores de mercado, además de así la presentación de la declaración informativa. O sea, la fecha límite para preparar esta documentación en materia de periodos de transferencia, ¿cuál crees que son? La fecha límite para tener el estudio de periodo de transferencia. Normalmente, bueno, nosotros como despacho lo mandamos dentro, en el momento que mandamos la declaración anual, mandamos el estudio de precios y transferencia. Es correcto, la fecha límite para tener la documentación en materia de precios tiene que ser a más tardar la fecha en que se presente la declaración anual, es decir, este Se próximo manda, 30, ¿sí? La o sea, próxima. bueno, se manda en conjunto. Es correcto. Ahora, ese es el cumplimiento por lo que respecta al estudio. Ahora, tenemos otra fecha de vencimiento, que es la fecha de la presentación de la declaración informativa. La ley ahí sí nos permite que en el caso de la declaración informativa podrá ser presentada a más tardar en el 15 de mayo. Es decir, tenemos dos fechas límites, la declaración informativa, el estudio de prueba de transferencia, que es el 31 de marzo, el 15 de mayo, que es la declaración informativa, y también para aquellos contribuyentes que nos puede tocar el caso, pues, que los tenemos, que sus ingresos son mayores arriba de 1,300 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, se van a encontrar obligados a presentar otra declaración adicional, que es la declaración local. Entonces, y hay algunos contribuyentes que me dicen, no, pero
es difícil que se encuentren algunos, ¿no? Claro que no. O sea, tenemos contribuyentes, por ejemplo, agencias de autos, en donde te das cuenta que estos, por el tipo de rubro, por el tipo de actividad que tienen, pues sus ingresos se llegan a ser muy altos, aunque la rentabilidad es baja, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy al detalle de este tipo de análisis, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario o continuamos. Creo que hay otro comentario en el chat, ¿no? Nos pregunta la Sí, contadora Rosalvina, dice, qué pasa si se envía el estudio de previo de transferencia después de que se es envía la declaración anual? Aquí quiero hacer una aclaración. El estudio como tal no se envía ante la autoridad fiscal. Lo que se presenta ante la autoridad fiscal, y es muy buena pregunta, contadora, el anexo es, es el anexo 9. Ahora, 9. digo, y la verdad es que la pregunta de la contadora tiene mucho sentido. Qué incluye el anexo 9, ese famoso 9, anexo 9 que estamos hablando? Bueno, pues prácticamente lo que incluye es todo el detalle de las transacciones que a continuación normalmente se generan de un estudio y como decimos nosotros, incluye la carnita del estudio. Es decir, el anexo 9 es un formato procesable, digerible para el algoritmo o robot del SAT que sabe qué transacción tuviste con cada parte relacionada, cuál fue tu margen de utilidad, cuál fue tu rango, si dicha transacción se encuentra o no a valores de mercado, como lo podemos ver aquí. Presento un ejemplo. Esta es normalmente como nos llegan a presentar los especialistas en precios de transferencia la conclusión de un estudio de precios, donde nos dice, a ver, por un lado tengo primero, ¿qué tipo de transacción tengo? Ah, pues la transacción que tengo son la de ingresos por venta de inventarios. Me pide con qué parte relacionada tuve la transacción, me pide el monto de la transacción, lo que hablamos hace ratito, que es el método de precio de transferencia. Para ejemplos didácticos, aquí ponemos el MTUO, que dijimos que es el método transaccional de utilidad de operación. Me dice cuál fue el margen de la transacción de mi entidad analizada, que dice, bueno, por la venta de inventarios yo tuve un margen de un 6.34% contra el rango intercuartil, que lo establecen en las siguientes columnas, que va del primer cuartil al tercer cuartil, donde dicen que el rango va de 3.11 a 7.7, con una mediana del rango de 4.07. Entonces, aquí que podemos observar en este ejemplo que vemos aquí, que este margen que estoy considerando está dentro de valores de mercado. ¿No? ¿No es el borrador? Lo estoy viendo, perdón. Estoy viendo cómo. Aquí está, ya listo. Estoy viendo que este margen está dentro del rango de valores de mercado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues automáticamente le estamos indicando a la autoridad fiscal que por la transacción de ventas, ¿sí? El monto que tengo con mi parte relacionada, que me debe de coincidir con mi CIF, con mi declaración anual, con mi dictamen fiscal, con mi contabilidad electrónica, coincide y le estoy informando que esa transacción con esta parte relacionada se encuentra a valores de mercado. Entonces, la pregunta, aquí cobra mucha importancia la pregunta que nos dice la contadora. Oye, ¿hasta cuándo tengo para subir esta información? Bueno, la voy a subir a más tardar, no como estudio, sino como anexo 9, el 15 de mayo. Y esta información es la donde ya sabe la autoridad qué transacciones tiene. Ahora, ¿cuáles son las transacciones de alto riesgo para la autoridad fiscal? Puede ser que la operación de venta y de compra no le sea tanto problema, pero pensemos en una transacción como esta. Actualmente la autoridad fiscal está sobre este tipo de transacciones, Luz Daya, o sea, sobre estas transacciones que son los pagos de servicio, los pagos de honorarios, los asimilados, las regalías aparte relacionadas. Oye, pero no vas a ver qué le estoy pagando yo a mi parte relacionada. Claro que sí. ¿Sabe a qué parte relacionada le estás pagando? ¿Qué monto le estás pagando? ¿Qué método de precios de transferencia utilizaste?
cuál fue el margen de regalías que pagaste o de tu transacción y si esa regalía o ese está dentro o fuera de valores de mercado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este ejemplo que vemos, que la transacción incluso se encuentra por abajo de valores de mercado. Es decir, la autoridad fiscal se va a dar cuenta con esta información del estudio, de lo que le estamos reportando, que dichas transacciones se encuentran dentro, fuera, por arriba o por abajo de valores de mercado. No sé si me estoy explicando. Y si tengan algún comentario o duda con respecto a esto. ¿Por qué puse esta filmina? Porque creo que es la que ustedes, y llámese contadores, auditores, asesores fiscales, debemos de tratar de ubicar dentro de un estudio. Es decir, ¿qué transacciones tuve? Digo, porque el estudio normalmente es de 100, 120, 150, depende del tamaño de la empresa, pero es hasta de 500 hojas. ¿Qué es lo que debo de buscar? Esta cédula de conclusiones donde debo de saber, donde me va a decir cómo interpretar los márgenes y los rangos. Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Perdón, voy a tomar un poco de agua, ¿eh? Solo también como comentario que lo que hemos visto, Germán, muchas veces Sí, los clientes no saben que tienen que mandar este estudio y en otras ocasiones en la declaración anual no dividen las partes relacionadas. Digamos que hay un contador que está mandando el anual y otra persona que se encarga de hacer el estudio, pero no hace una conciliación de que realmente en la declaración anual lo hayan separado cuál es el monto de tus partes relacionadas y cuáles no, sino a veces lo hacen en conjunto y mandan así el estudio. ¿Qué riesgos implicaría en este caso si lo hacen de esta manera? fíjate que esa pregunta, yo creo que tanto en nuestras diferentes oficinas de Tampico, de Monterrey, de Houston, de Querétaro, tenemos ese tipo de casos, ¿no? Donde eh, desgraciadamente a veces contablemente, y creo que aquí viene desde un tema contable, no olvidemos que la norma, la C13 nos marca, mediante la norma de información financiera, la separación dentro del registro contable de lo que es operaciones de ingresos de costo con partes relacionadas con terceros independientes nacionales y extranjeros. O sea, desde ahí, desde la norma de información, ya nos traza cómo se debe de presentar la información. Ahora, ya no lo pide también en la declaración anual, ¿correcto? Luz también nos toca, ¿no? O sea, nos toca esa parte. Entonces, debemos de tener cuidado porque si esta información no es coincidente, normalmente puede generar alertas ante el SAT y generar revisiones. Hemos identificado, yo tengo 25 años, un poquito más dedicándome a esto, solo a precios de transferencia, y me he dado cuenta que las revisiones en precios de transferencia generalmente se detonan de discrepancias en la misma información que nosotros presentamos, ¿sí? Eh, entonces les recomiendo que tengamos mucho cuidado en ese tipo de situaciones, como bien lo comentas, Daya, en la información que presentamos, porque esto puede detonar errores o omisiones. Y bueno, pues la autoridad va a detectar. Ahora, otra de las preguntas frecuentemente que me hacen, me dicen, bueno, ¿y a quién normalmente revisa el SAT? En recientes revisiones y acercamientos con la gente del SAT, lo que hemos detectado y lo que nos cuentan es, anteriormente, y lo comentabas, Aya, para el tema de operaciones connacionales, el SAT no sabía, en el caso de operaciones connacionales, si habías hecho el estudio de precios de transferencia o no. En el caso de nacionales sí, porque tú al presentar el anexo 9 de las operaciones con extranjeras, pues decías, ya hice el estudio, ¿no? O sea, porque de alguna forma no es muy complicado, no imposible, pero casi imposible determinar la información que vas a subir al anexo 9 si no preparaste el estudio. Entonces, en las extranjeras ya lo sabía. Pero a partir del 2021, cuando hay esta reforma en materia de precios, donde sube al barco de manera muy clara y muy precisa las operaciones con nacionales, la autoridad se da cuenta que el mayor nicho de negocio para ellos en cuanto a recaudación está no en operaciones extranjeras, sino en partes relacionadas nacionales.
porque sabe que de alguna forma al contribuyente que tiene operaciones con extranjeras ya lo tiene monitoreando desde hace muchos años, pero se da cuenta que la mayor evasión y elusión fiscal se da en transacciones que la autoridad ha establecido como de alto riesgo, que son pago de regalías, pago de honorarios, pago de asimilados, pago de arrendamientos a socios o accionistas. Y todas estas, bueno, ahora tienen que ser reportadas con el detalle de la información que ya platicamos hace un rato, en donde tenemos que decirle cuál es el margen, rango de todas las transacciones y con quién las tenemos. Y bueno, pues aquí lo importante es que el SAT ya lo sabe, ¿no? Entonces, sí hay que estar muy al pendiente porque el SAT lo que dice, ¿a quién van a ser los primeros que voy a revisar? Pues a los que no han hecho una declaración informativa, a los que no han preparado un estudio y como consecuencia no han presentado en tiempo la declaración informativa. No sé si hasta aquí estoy siendo claro y creo que tenemos otra pregunta, ¿no? También. El contador Sí. Carlos Enrique Miranda, ¿qué nos dice? Si me ayudas con la lectura. ¿Qué Luz, por pasa favor. si la autoridad, al revisar, no se cumplió con el estudio de precios de transferencia? ¿Ellos hacen el estudio? Carlos, muy buena pregunta también. Es correcto. ¿Qué es lo que sucede? La autoridad te dice, eh, tú, como obligación, debes de obtener y conservar la documentación comprobatoria que permita demostrar que las transacciones se llevan a valores de mercado, es decir, preparar tu estudio de producto de transferencia. En caso de que tú no lo hagas como contribuyente, la autoridad fiscal podrá, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, determinarte si estuvieron o no a valores de mercado tus operaciones. Nada más que aquí pasa una cosa. Si tú le presentas un estudio de pruebas de transferencia, de alguna forma es salvo prueba en contrario, ellos tendrán que decirte por qué sí o por qué no aprueban ese estudio de pruebas de transferencia. Es decir, la carga de la prueba se la avientas a ellos, por decirte de una forma, ¿no? Ya tú la preparaste y ellos tendrán que decir si están de acuerdo o por qué no estarían de acuerdo. Pero en el inconcebible caso de que no prepares el estudio, automáticamente ellos determinarán los valores de mercado. ¿Y qué crees que va a pasar, Carlos? Pues automáticamente lo van a hacer 100% a favor del contribuyente, ¿sí? Entonces, perdón, a favor del SAT, perdón, a favor del SAT. Entonces, pues no debemos darle estas opciones al SAT de ciertos elementos de que ellos puedan ver favorecidos con su interpretación propia, ¿no? No sé si me explico hasta aquí. ¿Ok? Bueno, ahora, algo muy importante también, y que es lo que hemos venido haciendo nosotros, tanto con Daya, con Luz, con José, con nuestra oficina de Monterrey, eh, con Edith, es tratar de que el estudio de precios de transferencia no sea solamente un compliance, sea solamente un tema de cumplimiento en donde tenga yo que preparar el estudio y lo empiece a preparar el 28 de marzo o el 26 de marzo previo a mi declaración anual. Lo que hemos trabajado tanto con los diferentes equipos aquí en Maya es que hagamos el estudio de periodo de transferencia de manera preliminar, de preferencia a más tardar en agosto o en septiembre del propio ejercicio. ¿Esto con qué finalidad? No solamente con dar un cumplimiento formal, sino también con ver opciones y hay que decirlo como tal, de alguna posible eficiencia fiscal en las transacciones. Es decir, si yo tengo una operación de intereses que está a valores de mercado, perdón, que está fuera de valores de mercado y que puedo aumentar la tasa o que tengo una transacción de arrendamiento y que puedo modificar el arrendamiento siempre dentro de los valores de mercado, pues verlo con el contribuyente, tratar de eficientar, pues obviamente la carga tributaria dentro de la medida de lo posible. Cuando esto se hace dentro del propio ejercicio y no se hace obviamente dentro del propio ejercicio el 29 o 31 de diciembre, pues obviamente nos permite poder planchar la información y tratar de ecualizar las transacciones y hacer alguna eficiencia dentro de los rangos que nos permitan los márgenes de valores de mercado.
Pero si lo hacemos normalmente en enero o en febrero del año siguiente, ya no nos va a permitir poder eficientar esto que estamos comentando. Por eso aquí en Maya lo que los invitamos mucho es a tratar de hacer estos análisis con antelación, de manera que podamos no tomar esto solamente como un tema documental, sino como un tema no de planeación, sino de una eficiencia tributaria, donde las transacciones nos ayuden a estar dentro de valores de mercado, pero pues, aprovechando al máximo las transacciones. No sé si me explico y si tienes algún comentario también de esa parte de allá. Estás en mute. Ay, perdón. Sí, definitivamente, Germán, como lo hemos revisado, bueno, y no solamente empezar en la fecha que comentas, lo que nosotros normalmente hacemos es que vamos encaminados justamente a hacerlo, por ejemplo, ahorita en el año tú ya empiezas a revisar en los primeros meses, ¿no? Es importante que ya que uno sepa que tenemos que hacer esto, lo hagamos en tiempo y en forma y eso nos reduce un poco más el riesgo, ¿no? Y saber y tener la información en tiempo. Correcto. Sí, 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 vamos. Todo lo que podamos hacer de manera anticipada y con antelación, la realidad es que nos suma mucho al tema documental, empleos de transferencia. Entonces, yo sí los invito mucho a que podamos verlo con suficiente tiempo, con suficiente antelación, de manera que podamos revisar esto, ¿no? Y digo, nos llegan clientes, como lo hemos visto, en donde pues nos dicen, vamos a documentar lo de los años pasados. Sí, claro, o sea, mientras no tengan una revisión por parte del SAT, se puede preparar y presentar esta documentación, como lo revisábamos hace unos días con unos contribuyentes. Podemos presentarla de manera oportuna, de manera espontánea ante el SAT y de esa forma cubrirnos y evitar algún posible riesgo. ¿Qué otro tema tenemos? Bueno, pues aquí incluyo también alguna de la bibliografía y documentos legales que nos pueden pedir los estudios de precios de transferencia, como ejemplos, ¿no? Las fechas límite, ya los comenté también, aquí lo he dejado en el contenido, las fechas límite para dar cumplimiento, el 31 de marzo en el tema del estudio, de la documentación, el 15 de mayo, que son las fechas límite que hablábamos tanto para el anexo 9 como para la declaración local. Existe otra declaración que ahí que es la declaración maestra, que es cuando excedemos de estos límites que les hablaba hace un momento de los ingresos arriba de 1.300 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, que presentamos ya la declaración local, y cuando se tienen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, también se estaría obligado a presentar esta declaración informativa maestra, ¿no? Eh, que la fecha límite ahí es a más tardar el 31 de mayo. ¿Sí? Entonces, aquí estoy incluyendo toda la fundamentación de las fechas límites y bueno, también las reglas de comparabilidad y todo lo que nos establece la ley para la determinación, ejemplo, aquí con el tema del rango intercuartil, que es lo que les hablábamos, ¿no? Entonces, la invitación que hacemos nosotros es principalmente a ver con antelación todo este tema de las operaciones con partes relacionadas. Sabemos que para la empresa en algún momento y para el contador puede llegar a ser muy oneroso en cuanto al tiempo de hoy estoy ocupado para estar preparando esta información. Sin embargo, la autoridad recientemente el año anterior reportó un incremento en la recaudación en materia de precios de transferencia y esto fue publicado vía el SAT en un 363%, es decir, la recaudación de materia de precios de transferencia del periodo anterior al previo incrementó en un 367%. ¿Esto derivado de qué? Principalmente de la no presentación de muchos contribuyentes de esta obligación. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal se está dando cuenta de manera muy rápida quién presenta y quién no, y para la autoridad está haciendo un gran deal, un gran negocio, el poder llegar, revisar, pedir pues las multas, cobrar las multas por esto,
y en el caso de identificar transacciones que ellos puedan considerar de alto riesgo, pues prácticamente de manera muy fácil hacerlas no deducibles, como lo platicábamos, el tema de regalías, de intereses, de comisiones, de las transacciones que ya habíamos platicado anteriormente. Anexo también los fundamentos, como lo comentaba, de lo que nos establece tanto la ley del impuesto sobre la renta como las guías de la OCDE. Y bueno, también algunos folios técnicos que nos proporciona el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde nos marca que, bueno, pues la obligatoriedad y hasta dónde puede llegar un auditor a revisarnos en materia de precios de transferencia. Y bueno, algo que es muy importante y que yo quería comentar es el tema de la presentación de la informativa. Aquí donde se presenta, hay una plataforma que se llama el DIM, que, bueno, no sé si recuerdan, antes estaba lo de clientes y proveedores, creo que el 4, y luego el pago de retenciones al extranjero, ¿no? El 4. O sea, se reportaban varias dentro de ese mismo formato, que es un formato ya de alguna forma bastante obsoleto. Se refleja la información que debemos de reportar desde la alta del contribuyente, así como las transacciones que tiene con sus partes relacionadas. Aquí estoy poniendo alguna de las... Perdón, adelante de allá. Perdón, Germán, sobre esto, sobre el DIM, ¿qué tipo de inconsistencias pudiera detectar el SAT entre el DIM y en algunas empresas presentan el ISIF? Es que justo lo comentábamos al inicio, bueno, la inconsistencia puede ser, por ejemplo, en los montos de las transacciones que se reflejan en el anexo 9 con la ISIF. El monto de las transacciones que se presentan del anexo 9 con el dictamen fiscal. El monto de las transacciones del anexo 9 con lo que se refleja en el estudio. El SAT hace todo ese tipo de match. Ahora, también lo hace match con lo que traes de la información timbrada, de tu información con tus partes relacionadas. O sea, porque tú esta información la tienes en el SAT. Entonces, por ejemplo, si tú reportas con tu parte relacionada a que tuviste un pago de regalías por 10 millones y resulta de que él está reportando que por X razón lo va a hacer acumulable solamente la mitad, o va a ser, reporta que fueron 5, o lo reporta hasta el ejercicio siguiente, ese tipo de discrepancias, pues brinca, ¿no? Entonces, eso es lo más común de los errores. ¿Qué información nos pide este anexo 9? Bueno, decíamos el RFC, el nombre, los datos del representante legal, el nombre de la razón social. Nos pide también aquí el nombre de tu parte relacionada, dónde se encuentra ubicada, el número de identificación fiscal, ya sea nacional o extranjera. Perdón, se me movió. Y bueno, también nos pide que reflejemos el tema de los márgenes y rangos de la información con tu parte relacionada, ¿no? O sea, nos pide todo el detalle de que le digamos qué margen tuviste, qué rango, qué precio, y pues, prácticamente para poder hacer el match de si está o no a valores de mercado, ¿no? También nos pide el SAT que tengamos establecido cómo se llega a ser nuestra parte relacionada, qué tipo de vinculación tenemos, vinculación directa o indirecta en la administración, control o capital, o por parte de que sea incluso familia, ¿no? Parte de lo que también tenemos que identificar dentro del análisis es un análisis funcional. Para la autoridad fiscal es muy importante este análisis funcional porque ellos lo catalogan como parte de la columna integral de un estudio de precios de transferencia. Aquí pongo un ejemplo porque luego me preguntan, bueno, ¿y cómo vas a analizar o decirle a la autoridad que hiciste un proceso de búsqueda para selección de comparables? Aquí le digo, dentro de las bases de datos que nosotros contratamos para hacer este análisis, decimos, buscamos tantas compañías comparables, posibles comparables, de las cuales hicimos algún filtro y decimos, quitamos aquellas que tenían pérdidas en promedio, que tenían gastos de publicidad significativos, que tenían gastos de investigación y desarrollo, algunos otros criterios diferentes que excluimos y decimos, tenemos tantas compañías comparables seleccionadas
para determinar el rango. Esta información también va en el anexo 9. O sea, el SAT en el anexo 9 ya tiene, como nos preguntaba la contadora hace rato, ya tiene toda la carnita del estudio, ¿no? Nos pide algo muy relevante que lo hemos visto allá con los clientes, también con Edith me ha tocado platicarlo mucho, el tema de la segmentación de la información financiera. Normalmente las empresas no quieren segmentar la información. ¿Por qué? Porque no hemos preparado nuestros diferentes sistemas contables o RPs o lo que sea, de manera que nos permita tener segmentada la información. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es algo que nos llega a afectar y que debemos de tener muy identificado. También, cuando se tienen operaciones con el extranjero, pues tener esta información pues segmentada es algo que tenemos de tener muy a la mano y que, bueno, la autoridad fiscal nos lo exige, ¿no? Y bueno, esto es parte de la aceptación y rechazo de las comparables, o sea, nos pide que le detallamos cómo aceptamos y qué comparables aceptamos y qué rechazamos, es parte de la información. Nos pide, vamos a tener que tener dentro del mismo estudio una descripción de la empresa que se dedica, sus antecedentes, la descripción del grupo al que pertenece. Nos pide dentro, y esto es de parte de la información que me preguntabas de que si hace match, nos pide con qué empresas tuviste transacciones, cuáles fueron los conceptos y cuáles fueron los montos sin IVA, ¿no? Parte de la descriptiva del análisis funcional que incluye el estudio. Y bueno, nos pide incluso una descripción de las comparables que estamos siendo seleccionadas para el análisis, a qué se dedican, qué hacen y en qué consiste esta comparabilidad. Nos pide también identificar dentro del acta constitutiva quiénes son las partes relacionadas, todo, ¿no? Y bueno, aquí muestro cómo hago normalmente un análisis, tomo comparables y estas comparables tomo sus rangos intercuartiles y de esos márgenes, perdón, genero un rango intercuartil, que es este que está aquí abajo, y este rango intercuartil, por ejemplo, aquí en el ejemplo, con base en esta información, digo, el rango va de 2.10 a 7.68 con un margen de 7.50, de 5.50. Bueno, pues este se encuentra dentro de valores de mercado. Y bueno, pues esto es prácticamente lo que queríamos comentarles. Quiero dejar un espacio de unos minutitos para preguntas y respuestas. Y bueno, pues ponerme la orden y no sé si tengan algún comentario también, Luz, Daya, no sé, también del equipo de la oficina de Tampico, del contador José, Edith, que nos acompañan, si tienen alguna duda, algún comentario, creo que será muy bien recibido, ¿no? Germán, uno de los temas que también nos enfrentamos hace poco, hay clientes que ya traen sus estudios de precios y transferencias, pero tienen dudas, ¿no? Ajá. O han sido analizados por otras personas en contabilidad o algo. ¿Qué elementos crees si llegara a haber una revisión del SAT o una auditoría del SAT pudieran Sí. ser defendibles o hasta qué margen pudiera ser defendible? ¿Tendremos que volver a presentar quizá otra vez el estudio o qué tendríamos que hacer? Porque a lo mejor, como lo platicábamos, a lo mejor el margen de utilidad no es el correcto en el momento quien lo presentó. Mira, es un tanto complicado porque es caso por caso. Sin embargo, algo que la autoridad no ve bien, y a lo mejor es como un cóctel de cosas que la autoridad observa, es cuando tienen transacciones el contribuyente con conceptos específicos como son regalías, asistencia, comisiones, honorarios, normalmente. Aquellas transacciones donde sea difícil generar sustancia, o sea, porque a lo mejor una compra o venta, pues existe un producto, ¿no? Va a ser difícil, va a ser un poco más complicado disimularlo. Pero en el caso de operaciones eso es una variable importante. Aquellas compañías que se mantienen perdiendo contablemente
a utilidad de operación, es un alto riesgo para ellas, porque si tienen la combinación de tener operaciones con partes relacionadas y tener pérdidas a nivel de utilidad contable, operativa contable, o un margen muy bajo, es una combinación donde el modelo de riesgos que utiliza la autoridad para detonar revisiones lo considera altamente probable para una revisión. Entonces, eso es de las cosas que yo creo que debemos de tener muy en cuenta. No sé si respondí la pregunta de allá. Sí. ¿Sí? Y bueno, no sé, Luz, también si tengas algún comentario adicional con base en lo que hemos platicado, algo que quisieras extender. Sí, como lo veíamos, ¿cómo usarlo a nuestro favor? Bueno, pues ya vimos en qué consiste, cómo llevarlo a cabo, qué información sí o sí tenemos que cuidar que se vinculan dentro de la información, que aunque no se la demos al SAT, él ya la tiene por todos los medios sabidos y por haber, ¿no? Ya sea a través de los bancos, a través de la UIF, a través de los FDIs, sí o sí. Entonces, es muy importante este punto que comentaste, Germán, en qué aspectos en específico hay que redoblar los cuidados. Y ya nos mencionabas en los pagos a regalías, honorarios, comisiones. Y la finalidad de un precio de transferencia es mostrarle a la autoridad que no estamos pactando, ahora sí, pagos entre partes relacionadas o vinculadas a un precio que no sea el de mercado. Entonces, la finalidad es sustentar el por qué son los precios o es decir, los montos pactados de estas contraprestaciones. Tiene que estar debidamente sustentado. Y vemos también que hoy por hoy la manera en que fiscaliza la autoridad, aparte la de los FDIs, es bueno. Viendo esta materialidad de los hechos, a lo mejor también pudiéramos tener lo que son los precios de transferencia, pero si la autoridad va mucho más allá para mostrar la materialidad, se puede ir más a fondo pidiendo otro tipo de Sí, documentación, ¿cierto? sí, de hecho, yo hago el comentario como tal. La autoridad fiscal recientemente, ya cuando revisa un estudio de periodos de transferencia, hablábamos hace rato del margen, ¿no? Decíamos, pues traen un margen de un 5% y el rango va de 4 a 8, está a valores de mercado. Ya la autoridad pasó en las revisiones, ya en el fronting, ya cuando estás con la gente del SAT, ya pasó de decirnos, a ver, muéstrame tu rango. Dicen, no, a ver, muéstrame por qué fue estrictamente necesaria la transacción, muéstrame la materialidad, evidencia documental que demuestre que la transacción tiene sustancia. Muéstrame que el beneficio recibido por la transacción, es decir, tú le pagaste un 5% de regalías, Luz, a tu parte relacionada por utilizar un uso de marca y tienes un gasto, pero demuéstrame que ese gasto es menor que el ingreso que te generó, el beneficio económico que te generó el usar esa regalía, ¿sí? Entonces, ahí es donde no estamos preparados, donde normalmente los especialistas en precios de transferencia determinamos un rango intercuartil, muchas gracias y se acabó. No, tenemos que hacer entender al contribuyente que tenemos que preparar no solamente el estudio con el tema del margen y los requisitos que nos pide, sino ponernos con y qué es lo que hacemos aquí en Maya, o sea, tratamos de ver qué nos está pidiendo la autoridad fiscal para irlo replicando con los contribuyentes de manera que tengamos pues una mayor certeza en la documentación que vayamos a entregar, ¿no? Entonces eso es algo que hemos estado buscando y que bueno, esperemos con esto les dé cierta luz a los contribuyentes de qué deben de cuidar, ¿no? Y esa es la importancia, Germán, de hacer esta labor en equipo, apoyándonos con el experto de precios de transferencia y bueno, también el que está al cargo, ¿verdad?, de todo lo que son las operaciones del contribuyente, del empresario, para poder ahora sí que fortalecer estas dos partes, hacer un debido estudio de precios de transferencia y también, bueno, llevar todo lo que es la parte de la materialidad, del debido registro, etcétera, para poder complementarlo, ¿no? Y sí, esta es la manera también en cómo podemos usar estos precios de transferencia a nuestro favor. La finalidad de la autoridad va a ser
que muchas de las operaciones que estamos mostrando para ellos va a ser no deducibles y con ello, bueno, pues ya toma lo que son diferencias, ¿no? Entonces podemos respaldarnos con estas operaciones de precio de transferencia viendo los márgenes que amablemente nos comparte Germán, de en qué casos es obligatorio, sí o sí lo tienes que hacer. Y también, bueno, hay otra parte que vemos que no lo es, pero que sería muy recomendable poderlo llevar para tener mayor sustento de cómo llevamos a cabo estas operaciones, ¿verdad? Pues bueno, pues si no hay más dudas, comentarios, quejas, espero que no, sugerencias, ¿verdad? También, porque no válido, felicitaciones. Nos quedamos a sus órdenes y pues bueno, Daya, no sé si quieres hacer un comentario final y agradeciendo pues a todos la presencia, especialmente de Germán y pues bueno, Daya también en Querétaro por estar aquí coordinándonos y en su participación. Sí, bueno, como ya lo hemos comentado, las empresas o los clientes deben entender lo importante que es entender lo que es el estudio de precios y transferencias. No solamente es un requisito de cumplimiento, sino también una herramienta clave para para las empresas en tomar las decisiones y sobre todo que el SAT ya tiene, como bien lo hemos comentado, ya tiene toda la información en el cual pueden cruzarla y en cualquier momento tener inconsistencias entre el estudio, la contabilidad o las declaraciones anuales, el cual esto podría detonar cualquier tipo de revisión, ¿no? El estudio, sobre todo, como bien lo comentó Germán, es validar que las operaciones estén realizadas bien, que estén llevadas a cabo a valores de mercado, como si se realizaran de manera independiente, vamos a decirlo así, ya que cualquier desviación de este impacto pudiera relacionarse directamente en la determinación del ICR y sobre todo para la validación de los comprobantes, ¿no? De todo ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, veamos lo que es una herramienta principalmente más que un requisito. Así es, pues muchas gracias, gracias a todos. Yo quiero agradecer principalmente al contador Rodolfo por la oportunidad de esta sesión. Y bueno, pues seguimos a la orden, como siempre. Gracias, Daya, gracias, Luz. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias a todos. No olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Aquí están los datos de contacto, tanto del contador Germán y de cada una de nuestras sucursales en Querétaro, Monterrey y Tampico. Nos quedamos a sus órdenes y no se pierdan de seguirnos en los próximos webinars donde seguiremos tratando temas bastante interesantes y pues nos reiteramos a sus órdenes. Que tengan todos un excelente día y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias, contador Germán. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Daya. Bye, Luz.